Muchas gracias. No se molesten. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Jaime Bailey todavía. Hoy es lunes 21 de octubre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido un periodista peruano muy inteligente, muy valeroso, muy joven y supremamente talentoso, Mijael Garrido Leca. Ha tenido el coraje tranquilo de oponerse al cierre del Congreso peruano. Muchas gracias. Debido a eso, creo, sospecho, le han cerrado su programa de televisión y va a ser para mí un gran placer conversar con Mijael Garrido Leca en un momentito. El programa de hoy va dedicado a Luis Guerra, venezolano, que está de visita por acá y que va a regresar a su país. Bienvenido. Bueno, joven y como ustedes saben, en Chile había subido el precio del metro, ¿no? El pasaje, el boleto del metro. Pero había subido microscópicamente, apenas 4 centavos de dólar, de 800 pesos a 830 pesos. Cuando el presidente Piñera ordenó que subiera el precio del metro, no se imaginó lo que iba a ocurrir. Y es que no una minoría de exaltados y vándalos, sino una inquietante mayoría de jóvenes en Santiago se volcaron a las calles a quemarlo todo. Han destruido más de 70 estaciones del metro, hay 10 muertos, hay 1.500 heridos, hay centenares de policías severamente lastimados. Yo estuve hace poco en Santiago, me sentí en el primer mundo y todo esto me sorprende, claro. Creo que los ciudadanos chilenos se han sentido seguros de estar en un país libre donde pueden salir a atacar impunemente a las fuerzas del orden sin que por eso, como ocurriría en Venezuela, los apresen y los torturen. En ese clima de libertades irrestrictas, los jóvenes chilenos han linchado a la gendarmería. Hoy ha vuelto una tensa calma a Santiago, pero persiste el toque de queda que comenzaba a las 8 de la noche y regía hasta las 6 de la mañana. Gran presencia de militares y policías, largas esperas en el transporte público y una alta congestión. Ese era el escenario de Santiago el lunes, primer día laboral tras el violento estallido social el fin de semana en Chile, que tuvo saqueos, incendios y enfrentamientos que dejaron una decena de muertos. Después de una noche un poco más tranquila que las dos anteriores, desbordadas por saqueos y ataques incendiarios, en la capital se intentaba retornar a las actividades habituales, aunque muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades. Que ocurra esto en Santiago rebaja a Chile a la categoría de país bananero, tercermundista, lo iguala a la Venezuela menesterosa, o al Ecuador, donde los líderes indígenas doblegaron al presidente Moreno. Yo no lo creo. Aún en los países de primer mundo, aún en los países civilizados, los vándalos y los matones a veces toman las calles. Ocurrió no hace mucho en París. Londres es una ciudad donde uno supondría que prevalece siempre la razón, la ilustración, pero si uno va a una cancha de fútbol se puede encontrar con miles de salvajes. O sea que salvajes hay también en el primer mundo, no nos equivoquemos, ¿no? El general chileno Iturriaga, lo que yo no sé es si los jóvenes bárbaros, incivilizados, chilenos, representan a la mayoría. Quiero pensar que no. El general chileno Iturriaga anuncia que se prolonga el toque de queda. Este general ha tenido el extraño valor o la peligrosa temeridad de discrepar públicamente con Piñera. Piñera salió a decir estamos en guerra. Y al día siguiente el general dijo, yo en realidad soy un hombre feliz, cito textualmente, y no estoy en guerra con nadie. Nuestras fuerzas seguirán empleando sus recursos para combatir a los delincuentes y seguirán actuando, como ya señalé, dentro del marco de la ley y cumpliendo las reglas de uso de la fuerza. Oscar Asa. Esta retirada tomará semanas. Hasta ese momento, nuestras fuerzas en Siria necesitamos nuevamente decretar toque de queda, el que regirá para toda la región metropolitana a partir de hoy a las 20 horas y hasta mañana a las 6:00 horas. Curioso que lo anuncie este uniformado, este espadón. Yo supondría que lo habría anunciado el presidente constitucional Piñera.
yo viví en Lima cuando regía un toque de queda, últimos años del primer gobierno de Alan García. Me perjudicaba severamente, porque entonces yo era un cocainómano desenfrenado. Y entonces cuando se agotaban las reservas de las caspas de Atahualpa, había que salir a conseguir una provisión extra, y ya no era posible. Pero siempre tenía un amigo lunático que agitaba sus calzoncillos como bandera blanca, y sorteábamos los peligros. O sea que el toque de queda para mí tiene vocaciones literarias. Lo cierto es que las imágenes desmienten, y en estos tiempos cualquiera que tiene un teléfono móvil puede ser reportero, desmienten a este general. Quiero decir, está claro que, por orden superior o no, las fuerzas del orden en Chile no han reprimido a los numerosos pobladores de toda índole, entre ellos también mujeres, menores de edad, que han asaltado locales comerciales impunemente y que los han saqueado en un clima más o menos risueño y ante la apatía o la indolencia de los gendarmes. Ya, chiquillos, para el mundo, aunque no lo crean, los carabineros, la PDI, todos dejaron saquear. Así que estamos todos viniendo a rescatar. Pues, simplemente, está todo por la buena, sí, está lo armado y toda la paz, pero que entre y salga la gente. Ustedes van a poder entrar, desocupar todo, tranquilamente. Autorizado por el dueño. Ustedes pueden entrar, sacar, pero no romper nada. Los dueños han dado la autorización para que lo hagan. Es lo que le dice el militar allí en ese instante para la población. O sea, el militar no impide el saqueo, lo organiza, ¿no? Lo ordena, dice, bueno, vamos a robar con la anuencia además de los pobres propietarios, y yo estoy aquí para custodiar que el robo se lleve a cabo de una manera pacífica, sosegada, sin grandes sobresaltos para nadie. Bueno, esto es curioso. También es curioso el raciocinio del ciudadano que dice, como me han subido el metro 4 centavos de dólar, 4 centavos de dólar, 30 pesos chilenos. El Lenín Moreno había casi duplicado el precio de la gasolina y del diésel, ¿no? Entonces yo tengo derecho de entrar en un supermercado y robar una pantalla de plasma o un horno a microondas, o si puedo, una refrigeradora. Yo no sé cómo la gente hace una relación causa-efecto entre una cosa y la otra, ¿no? Pero por lo visto, la gente lo hace. Todo comenzó el viernes y probablemente no habría comenzado si no fuera por las redes sociales. La gente se organizó a través de las redes sociales y se propuso una suerte de rebelión o insubordinación pacífica. La llamaron evasión masiva, pero eso rápidamente desencadenó en hechos de violencia. El viernes, una protesta convocada por redes sociales bajo la consigna evasión masiva todo el día, en rechazo a la alza de 800 a 830 pesos en el pasaje de metro en horario punta, derivó en un descontento social más generalizado. Hubo caos en todo Santiago con violentos incidentes que dejaron 308 detenidos, 156 policías heridos y 11 denuncias de civiles lastimados. O sea que en Ecuador los indígenas se pusieron unas plumas, se pintaron la cara y doblegaron a Moreno. Moreno tuvo que achantarse, recular y rebajar el precio de la gasolina a su nivel original. Una derrota en toda la línea, ¿no? En Chile, los jóvenes han doblegado en toda la línea al presidente Piñera, que también ha tenido que pedir disculpas y suprimir el alza del pasaje del metro. No ha ocurrido esto, sin embargo, en Cataluña. En Cataluña los independentistas han quemado media Barcelona, pero no han doblegado o no todavía al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Dicho esto, el presidente Piñera dijo que la violencia registrada en las calles de Santiago era brutal y delictual. Piñera condenó la violencia en las manifestaciones que causaron daño a 78 estaciones del metro y llamó a protestar de manera pacífica. Pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañado más de 78 estaciones del metro de Santiago. Bueno, hay gente que agita la teoría conspirativa de que hay infiltrados venezolanos o espías cubanos o agitadores profesionales estimulados monetariamente. Yo no lo creo, porque todo esto se ha
organizado de una manera muy rápida y muy espontánea. Yo creo que la juventud chilena está muy empoderada, es una juventud que se siente con derechos de protestar, ¿no? Lo han demostrado numerosas veces respecto de la educación pública gratuita, de la educación universitaria gratuita. Hackearon a la propia señora Bachelet. Y saben que en Chile tú puedes salir y robar en un supermercado o apedrear a un policía o quemar una estación del metro y no vas preso, porque vives en un Estado de Derecho. Entonces abusan del Estado de Derecho y por supuesto las fuerzas del orden tienen la instrucción de ser extremadamente cautelosas. A pesar de ello, se registran ya 10 muertos. Toque de queda en Santiago por tercer día consecutivo. La medida regirá para toda la región metropolitana desde las 8 de la noche locales hasta las 6 de la mañana del martes. Las protestas no ceden en la capital chilena, bajo estado de emergencia y con fuerte presencia militar en las calles. Miles de personas coparon el lunes la céntrica Plaza Italia de Santiago, en el cuarto día de manifestaciones que ya dejan una decena de muertos y cientos de heridos. El detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, pero con el correr de las horas las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones, en una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico con alta desigualdad social, pensiones bajas y aumento de los servicios básicos. Pero Chile es una historia de éxito, ¿no? Si contamos a partir del 73, Chile ha crecido sostenidamente. Alguna gente se va a enojar, me va a decir que soy pinochetista, pero la economía chilena comenzó a progresar con Pinochet y no se detuvo desde el 90 en adelante. Y la izquierda chilena ha sido sabia en no reñir con el capitalismo y el libre mercado, ¿no? Ha sido una izquierda moderna. Entonces, Chile tiene un per cápita que duplica el de Perú y Colombia, duplica y más el de Perú y Colombia, triplica el de Ecuador. Entonces, los chilenos no es que estén viviendo una miseria apocalíptica como la venezolana, solo que quieren más. Uno siempre quiere más, uno siempre quiere estar mejor. Y se sienten con derechos de protestar, lo cual no es malo, pero hay que ver cómo se protesta, ¿no? Para no quedarse cortos, en la Argentina y frente al consulado chileno había un montón de vándalos también, un montón de salvajes, desenfrenados, que no agredieron policías, no, agredieron periodistas. Qué bien. Cuando empecé a querer mostrar eso, ahí es cuando me agarraron el micrófono, me quisieron sacar el cubo, se lo peleé, se escuchó al aire, así que perdón por esa desprolijidad. No, por favor. Se lo peleé y me quedé con el micrófono y empecé a contarle lo que estaba pasando. Te quiso sacar tus elementos de trabajo, te quiso sacar el micrófono. Nosotros escuchamos, pero no vimos. Él te quiso sacar. Me sacó el cubo, sí, llegó a sacarme el cubo. Ciudades cercanas a los campos petroleros del noroeste de Siria. El propósito es trabajar junto a las fuerzas democráticas sirias para bloquearle el acceso a los campos petroleros a ISIS y a otros que podrían tomarlos y beneficiarse de ellos. Dejaron, por supuesto, aporreados al reportero y al camarógrafo. Es la conspiración de los necios y de los cobardes, ¿no? El triunfo de la sinrazón, de los vándalos, ¿no? Y a mí me preocupa mucho ver cómo la policía no hace nada. La policía tiene órdenes de no reprimir, y entonces, ¿para qué está? Se supone que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero no, dicen, no queremos muertos, entonces no hagan nada. Además, son indígenas, emplumados. Si los reprimimos, quedamos como racistas. Es una locura, es una locura. El presidente dijo, estamos en guerra, el presidente chileno Piñera, ¿no? Dijo, estamos en guerra. Había ya en ese momento, esto creo que fue ayer domingo, 1.500 detenidos. Se intensifican las protestas en Chile. Saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El peor estallido social en casi 3 décadas dejaba el domingo casi una decena de muertos y unos 1.500 detenidos. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera afirmó que están en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. ¿Fue un exceso retórico decir estamos en guerra? No sé. La pregunta es quién ganó la guerra. Y yo creo que no la ganó Piñera, la ha perdido Piñera. Porque unos locos, exaltados, encapuchados, escamoteando su identidad y su rostro, prevalecen sobre el presidente constitucional. Entonces, ¿quién dicta la política económica? ¿El presidente Piñera o los locos en la calle?
Resulta que, como en Ecuador, los locos en la calle. Es una derrota en toda la línea de la legalidad. Más todavía cuando un general que debería estar subordinado políticamente al presidente Piñera se permite discrepar y además en un tono cáustico de Piñera y dice: yo la verdad no estoy en guerra con nadie. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Yo le agregaría la felicidad inmediatamente y lo despediría. Porque el presidente está diciendo estamos en guerra. Nadie le ha preguntado a este señor si es un hombre feliz o no en su ámbito doméstico, con su mujer. Este es otro tema, ¿no? Pero Piñera ha dicho estamos en guerra porque hay una rebelión de vándalos que está quemando medio Santiago. Y este hombre, un militar, se permite ironizar al respecto, ¿no? Y luego dijo algo más. Estamos muy conformes con lo que hemos visto. La verdad que ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene, por supuesto, muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados. Así que estamos conscientes que la ciudad está partiendo lentamente y tenemos todas las fuerzas necesarias para prever cualquier situación de riesgo o algún desmán que pudieran producir durante la mañana. ¿De dónde ha salido este fantasmón? Y este es el jefe militar, entonces es lógico que los otros ganen, porque si este parece salido de la página de Condorito. Dice: yo estoy muy conforme, todo está tranquilo. Le están incendiando media ciudad, todo está tranquilo. Yo además soy un hombre feliz, la verdad que está todo bien en mi casa, como 3 veces al día, me pagan bien, no estamos en guerra, yo no quiero estar en guerra con nadie. Nadie le ha preguntado a él si se siente en guerra con nadie. Lo cierto es que hay un escenario de conflagración, de violencia callejera que amenaza al ciudadano inerme, pacífico, ¿no? A ese al que este señor tiene que proteger, pero este señor dice que está todo conforme. Entonces riñen el presidente y su jefe militar, porque el presidente dice que tenemos la obligación de defendernos, pero el hombre encargado de defender a la democracia chilena, ese general Iturriaga, parece que no da la talla, ¿no? Yo estoy convencido que la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el Estado de Derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla. Sí, el presidente Piñera, pero la democracia también tiene derecho de defenderse del general Iturriaga. También hay que defendernos de esos jefes militares que no están a la altura de las circunstancias, francamente. Yo lo hubiera despedido enseguida. Bueno, hoy, por suerte, y quiero creer que son mayoría, ¿no? Un montón de vecinos de Santiago, de todas las comunas, bajaron a las estaciones del metro vandalizadas. Téngase en cuenta que Chile tiene un metro desde Pinochet, me parece que Pinochet lo inauguró en 77, 78, y para los estándares sudamericanos es un metro bastante bien hecho y que funcionaba muy bien. La mitad del precio del boleto de metro es subsidiada por el Estado chileno. O sea, Piñera no eliminó el subsidio, simplemente autorizó una alza microscópica de 4 centavos de dólar. Por eso van a quemar a los trenes del metro como los han quemado. Es una locura. Bueno, decía que ciudadanos pacíficos bajaron a limpiar la destrucción que habían causado los energúmenos. Cientos de vecinos de Santiago de Chile se reunieron este domingo en la capital sudamericana no para protestar, sino para limpiar el metro de la ciudad después de la ola de altercados violentos que han destrozado muchas paradas del subterráneo. La subida del precio del billete desató una ola de importantes disturbios. Algunos vecinos, sin embargo, entienden que no es forma de protestar. Cuando dicen que hay un descontento, claro, estamos todos descontentos, pero no es la forma. Estoy seguro que los que quemaban esto no son los que les afecte lo que está realmente pasando. Bueno, por fin una voz racional, ¿no? A la que se suma esta otra. Es una señora, creo que ella sufrió las penurias de Allende, también sufrió, me imagino, los años duros de Pinochet, y dice esto. Para muchos habitantes de la ciudad, el metro es imprescindible para el día a día y consideran que atacarlo es tirar piedras a su propio tejado.
¿Sabes que habría sido lindo que todo el mundo hubiese salido a tocar olla, a manifestarse con otras cosas? Pero esto, ni en la época que nosotros tuvimos el conflicto con Pinochet, tocábamos el metro, porque sabía que el metro era para nosotros. Razonable opinión de esta señora. Bueno, yo normalmente me tomaría un segmento más para contarles lo que ha ocurrido ayer en las elecciones presidenciales en Bolivia. Pero prefiero ir a la publicidad y comenzar antes la entrevista con Mijael Garrido Leca, porque es un gran periodista peruano, muy inteligente, muy valeroso, y nos visita esta noche, ha venido desde Lima. Él se ha opuesto al cierre del Congreso, ordenado arbitrariamente por el presidente Vizcarra. Más adelante les voy a contar lo que pasó en Bolivia. Había solo una duda, ¿no? Si Evo amañaría los comicios y se adjudicaría la victoria en primera vuelta. Por lo visto ha tratado, pero no ha podido. Todo indica que habrá unas elecciones, un balotaje, una segunda vuelta en diciembre. Mesa lo ha forzado a una segunda vuelta. Si bien el escrutinio se ha paralizado sobre el 84% de los votos escrutados, contados, Evo tenía solo 45%, había pasado de 40, pero tenía que llevarle 10 puntos o más a su más cercano adversario o contendor, en este caso Carlos Mesa, periodista e historiador. Pero Mesa tiene 38%, con lo cual todo indica que habrá segunda vuelta en Bolivia. No por eso nos vamos a esperanzar de que Evo Morales, que no es un demócrata, va a entregar pacíficamente el poder, porque no lo va a entregar. Sus jefes en La Habana le han dicho: no hagas lo que hizo Correa en Ecuador, te vas a arrepentir. Y si tienen que modificar el resultado electoral, no van a tener ningún escrúpulo en hacerlo. Publicidad y luego el periodista peruano Mijael Garrido Leca. No se lo pierdan. Regresamos con Mijael después de la pausa. Ya volvemos. Nos visita esta noche un muy inteligente periodista peruano, muy joven además, Mijael Garrido Leca, nacido el año 89. El año 89 yo ya tenía 24 años. Mijael es un periodista muy combativo, muy bien informado. Tenía un programa muy sintonizado de televisión. Se opuso al cierre del Congreso peruano ordenado por el presidente Vizcarra y desde entonces se ha quedado sin programa de televisión, pero tiene ahora una columna dominical en el diario Expreso. Un aplauso para Mijael Garrido Leca, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gracias por las palabras tan generosas. Un cumplido viniendo de ti. No, imagínate, hombre. Además, tú me invitaste a tu programa hace poco más de un año. Poco más de un año, fue julio del año pasado. Lo pasamos muy bien. Me hiciste una entrevista formidable, la disfruté mucho. Un gran entrevistador. Bueno, no te voy a preguntar por el cierre del Congreso, porque en ese punto estamos de acuerdo tú y yo. Tú te opones, yo también. Creemos que es un golpe de Estado, además. Bueno, ¿tú crees que es un golpe de Estado y que Vizcarra es un dictador? Creo que es muy difícil dar un golpe de Estado y no ser un dictador. Sí. Entonces sí. Y creo que los limeños tendemos a ser cortesanos y a usar mucho el eufemismo, ¿no? Y creo que sí, ha habido un golpe de Estado y que es, por tanto, una dictadura. Yo, que generalmente soy lenguaraz, me he mordido la lengua esta vez y he dicho que si no es un dictador está bajo la sospecha de serlo o de querer serlo, ¿no? Que ha violentado el texto constitucional y que ha dañado la calidad de vida democrática. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hizo, Mijael? ¿Por qué crees que ha hecho Vizcarra esto? ¿Porque se quiere quedar indefinidamente en el poder? ¿O por torpe? ¿Por qué? Yo creo que es una suma de las dos cosas que has planteado. Y creo que hasta el día de hoy el presidente Vizcarra se despierta todas las mañanas y la primera pregunta que debe hacerse es: ¿qué hago acá, en Palacio de Gobierno? Porque yo creo que él nunca en su vida, ni en su sueño más remoto, se concibió como presidente de la República. Y él, envalentonado por una comitiva reducida de gentes que querían que Kuczynski renuncie, pero que él asuma, con motivos evidentes que conocemos ahora, se dejó traer desde Canadá, en donde él era embajador, y sabemos que, digamos, las relaciones con Canadá no son especialmente importantes. Estaba ahí básicamente en un iglú. Además dicen que no habla muy bien inglés. Bueno, ahí se compró, y además creo que la embajada, no sé si está en Ottawa, pero el inglés o francés tendría que hablar. Sí. Y el señor César Villanueva, que en ese momento era un parlamentario de APP,
una de las varias bancadas en las que está fragmentado el Congreso, estaba fragmentado el Congreso peruano, fue quien presenta la moción de censura que obliga al presidente Kuczynski a renunciar. Y este señor termina siendo el primer ministro del señor Vizcarra. Y dicho sea de paso, este señor hoy día está acusado de haber recibido dinero de Odebrecht, pero a él nadie lo persigue. Hay gente en Lima que está presa solamente por el testimonio de la misma persona en el mismo sentido. Pero parece que unas personas son más iguales que otras en la Lima de nuestros días. ¿Tú crees que Villanueva debería estar preso o bajo arresto domiciliario? Creo que debería estar en libertad bajo las investigaciones, pero creo que como Villanueva deberían estar en libertad también Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, que ya está en libertad, y creo que no se debió haber impuesto la orden de prisión preventiva contra Alan García. Pero ese es otro ¿Crees que se ha abusado de la prisión preventiva? Sí, creo que se ha desnaturalizado, creo que se ha abusado y creo que se ha convertido en una especie de incentivo perverso que utiliza... En un arma arrojadiza política. Sí, por supuesto. Pero en resumen, ¿por qué hizo Vizcarra entonces lo que hizo? Porque mucha gente me lo pregunta, me dice, pero es chavista, es un dictador, se quiere quedar 20 años. Yo no creo que sea chavista. Creo que cuando le endilgamos un calificativo de ese calibre, incluso lo convertimos en un malo más malo de lo que es. Sí, lo estamos sobreestimando. Sí, yo creo que él ha llegado al poder, ha probado las mieles del poder, cosa que lo ha emborrachado, como diría el filósofo peruano Isaac Humala, y esto lo ha llevado necesariamente a un estado en el que tiene capacidades de control que antes no tenía, y además le ha permitido eludir los 64 juicios que lo esperan en Moquegua, porque él también ha sido contratista de Odebrecht. Pero si esa es la razón, si él ha cerrado un congreso opositor para impedir que lo investiguen, entonces se va a quedar en el poder indefinidamente. Yo creo que no hay elementos suficientes como para descartarlo. Yo creo que él lo que va a tratar de hacer es convocar una asamblea constituyente y, envalentonado por quienes lo han empujado a esto y quienes han sido su aliado incondicional en toda la ruta, o sea, la izquierda, va a plantear una asamblea para derogar el régimen económico de nuestra Constitución, un régimen económico de libre mercado que nos ha permitido sacar a 7 millones de peruanos de la pobreza desde el año 93 hasta hoy. Pero espérame, entonces, ¿tú crees que el nuevo Congreso que los peruanos van a elegir en enero le va a permitir a Vizcarra y a sus aliados tener una mayoría? Primero eso. Tendría que ser calificada, en realidad. Y o creo sea, que de 2/3. Sí podrían llegar a tenerla, entre Vizcarra y aliados, ¿no? Y si tuvieran esa mayoría calificada, podrían convocar a una constituyente. ¿Y tú crees que eso está en sus planes? No sé si en los de Vizcarra, pero en los sí de, en los de la izquierda. En los de sus, no solo en los de la izquierda, sino en los de su primer ministro, por ejemplo, de todas maneras. Ahora, los defensores de Vizcarra dicen que si él tuviera intenciones de perpetuarse en el poder, no le habría propuesto al Congreso adelantar las elecciones para el próximo año, como en efecto hizo, y el Congreso decidió que eso no convenía hacerse o no podía hacerse con arreglo a ley. ¿No fue un error del Congreso no aceptar esa iniciativa, Mijael? ¿No hubiera sido mejor decir nos vamos todos a nuestras casas en julio del 20? Lo que pasa es que ahí, creo yo, se abre una caja de Pandora peligrosa, que es que si la mayoría está de acuerdo con que si es que nos vamos todos cuando la mayoría lo pide, ¿qué pasa si la mayoría pide que nos quedemos? ¿Constitucionalmente no podía el Congreso aceptar el adelanto? No, sí podía. Sí podía. El Congreso sí podía, haciendo fue una decisión enmienda, política. haciendo una enmienda a la Constitución, porque la Constitución ordena mandatos de 5 años, tanto para el presidente como para los congresistas. Pero la serie de cuestiones que llevan al quiebre constitucional no empiezan el día 30 de septiembre, sino es una seguidilla de cuestiones que vienen, creo yo, desde el 28 de julio. Pero ¿no se equivocó el Congreso desde el... Mira, claro, es fácil ser entrenador al día siguiente del partido, pero viendo que Vizcarra cerró el Congreso, sabiendo el Congreso que Vizcarra maliciaba ese plan, ¿no hubiera sido más sensato adelantar las elecciones? El Congreso estaría funcionando. Probablemente, pero pedir sensatez a la clase política también es pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, el Congreso fue torpe también. Por supuesto. Esta ha sido una batalla entre dos bandos de grupos muy ineptos. Recordemos que el fujimorismo llegó al poder legislativo con 73 congresistas. Claro, bastaba con una alianza... Sobre 130, que sepa la gente. Sí, disculpa, ¿no? Que no lo había dicho. Sobre 130 que tenemos en el Congreso peruano, bastaba con una alianza muy pequeña para que cambie la bandera. Sí. Con una mayoría calificada en el Congreso peruano uno puede hacer lo que quiera. Claro, que no había que cambiar, pero sí podían renovar el Tribunal Constitucional, cuyo mandato ya está vencido hace un tiempito.
Yo sí creo que en eso se equivocó el Congreso y en muchas otras cosas, ¿no? En muchas otras cosas. Aquí solo te interrumpo, Jaime, con una cuestión que acotar, que es que el señor Vizcarra estaba forzando un poco la figura, sí, porque él podía decir, nos vamos todos, pero si nos vamos todos suponía una serie de renuncias que ya imponían su voluntad a terceros. No solo al Congreso, sino que detrás de él había otra vicepresidenta lista para asumir el cargo, que era Mercedes Arauz, y él estaba pidiendo que renuncie también. Entonces, si uno tiene el desprendimiento, y está bien que lo tenga, de decir, me voy para que el país pueda seguir por una mejor ruta o una ruta más solvente y con menos aspaviento, pues me voy. Pero condiciono que nos vamos y te vas tú y se van los camarógrafos y se va el público también, porque me quiero ir yo. Entonces, creo ¿Tú crees que él debió renunciar a solas? Si es que él consideraba que lo que el país necesitaba era un recambio, él renunciaba incondicionalmente y le proponía al Congreso que renuncie también. Yo discrepo de ti. Yo de verdad creo que, y lo dije cuando se me preguntó a mediados de año, yo creo que la idea recogía un malestar generalizado, había un entrampamiento, una confrontación. Por supuesto que él había envenenado el clima, Vizcarra, él hizo todo lo posible para cerrar el Congreso. Debió hacer todo lo posible para no cerrarlo. Pero me parece que así las cosas hubiera sido mucho más sabio o más astuto por parte del Congreso decir, bueno, ok. En eso estoy completamente de acuerdo. Elecciones en abril y elegimos Congreso, elegimos Ejecutivo y todos se van a su casa. Astuto hubiera sido, sin duda. Astuto, ¿no? Ahora, en términos de astucia también, ¿no? De realpolitik, Mijael. Y tú sabes que el señor Vizcarra te quiere cerrar el Congreso y te manda del Solar, y tú sabes que del Solar viene en pie de guerra. ¿No hubiera sido mejor darle la cuestión de confianza? Se vota clara, explícitamente, ya tiene usted su confianza, se puede ir, señor Pantaleón, tranquilo y contento. Y luego seguimos con el TC. ¿No hubiera sido mejor alterar el orden? Probablemente sí. Y de hecho el Congreso le da la cuestión de confianza. Pero después de... Él interpreta que se la... No, el señor presidente interpreta que se la han negado fácticamente. Que es algo que en derecho constitucional no existe, él lo ha inventado. Claro. Es una figura además, la negación caprichosa. Fáctica, sí, claro, es básicamente... Pero esa interpretación antojadiza la hace porque no se vota la cuestión de confianza, sino se vota la elección de un nuevo juez al Constitucional. Sí. Con lo cual él interpreta que no se ha aceptado su propuesta. Y hace algo raro, que es que a las 4:50 de la tarde, el día 30 de septiembre, disuelve el Congreso. Sin embargo, la firma de la disolución y el decreto con el que se disuelve el Congreso lo firma el siguiente primer ministro, el señor Ceballos, a las 8:30 de la noche. Y la Constitución dice que el presidente tiene que cerrar el Congreso con el refrendo del gabinete. Pero el gabinete que refrenda el cierre del Congreso no es el gabinete que lo cierra, sino el siguiente. Pero lo que yo trato de decir es que el Congreso pudo evitar esto. Vizcarra también, por supuesto, pero el Congreso pudo evitarlo adelantando las elecciones o tratando mejor a del Solar y dándole la confianza. A mí me molesta la confianza. Yo creo que el Congreso no está para confiar, está para desconfiar. Pero así son las reglas peruanas. Eso está en la Constitución. Tú sabías que por ahí venían los tiros. ¿No era mejor darle la confianza amablemente? Lo que pasa es que el señor Vizcarra, ya desde la cuestión de confianza anterior, para no enredarnos con el asunto peruano, ya se había planteado una y el Congreso ya le había dado la cuestión de confianza. Creo que el Congreso, bajo la presidencia del señor Olaechea, había tratado de ser mucho más dialogante. Habían habido una serie de... Para empezar, el señor Olaechea no era parte de la oposición. Pero eso es antes del 30. Yo te digo el 30. Llega del Solar. Tú sabes que la guillotina va a caer. Le das la confianza. Pero darle la confianza implicaba no nombrar al nuevo magistrado. Hubiera sido mejor. ¿No crees que hubiera sido mejor? Posponer el nombramiento del nuevo magistrado, negociar con Vizcarra, decirle, señor Solar, le doy la confianza. Creo que tu análisis es correcto en la medida en que nos circunscribamos al día 30, pero creo que el ambiente venía tan enrarecido que se cerraba de todas maneras el Congreso. Pero probablemente a del Solar lo jalonean un poco, ¿no? Lo jalonean, que no entre, o si entra lo empujamos. La confianza, no, su confianza, espera un ratito, ¿ya? Déjenos terminar con la cosa del Tribunal Constitucional. Entonces, yo digo que quizá los líderes más esclarecidos del Congreso subestimaron a Vizcarra. Quizá pensaron, podemos jalonear a del Solar y no nos va a cerrar. No, yo creo que los líderes del Congreso sabían que... ¿Sabían que los iban a cerrar? Yo creo que sabían que ese día lo cerraban.
Y creo que... Pero no tuvieron reflejos rápidos entonces. No. Y creo que buena parte de la ciudadanía ya sabía que ese día se cerraba. Bueno, tú lo sabías. Yo lo dije. Tú lo dijiste. Yo lo venía diciendo hace 2 semanas. Tú lo sabías, mi mamá lo sabía. Entonces, si tú lo sabías y mi mamá lo sabía, el presidente del Congreso peruano tendría que haber dicho, nos van a decapitar. Esta guillotina cae, démosle la confianza del Solar. Sí, creo que el término que se utilizó es correcto. No tuvieron los reflejos políticos del caso. Y creo que Vizcarra fue muy eficiente capitalizando este control. Y en esta anarquía se infló, se empoderó y además ha conseguido y ha cosechado un respaldo del 84% de la ciudadanía. Sí. Nada de lo que yo digo convalida la barbaridad que hizo Vizcarra. A mí me parece que es un error monumental. Solamente estaba tratando de pensar contigo si eso se podría haber impedido desde el lado del Congreso. Entonces, pienso que las dos partes han sido muy autodestructivas. Cómplices. Cómplices. Igual de destructivas. Yo solo me permito discrepar en el extremo en que señalas que ese día se pudo haber evitado. Yo creo que ese día la suerte estaba echada. ¿Tú crees? Sí, y que así el señor Olaechea hubiese recibido con... alfombra roja. Alfombra roja y flores al señor del Solar, se cerraba el Congreso. Entonces ya la suerte, ya se había cruzado Rubicón, ya estaba echada y ya no había espacio para maniobra. Sí considero que en los meses anteriores el Congreso pudo haber hecho un montón de cosas que no hizo. Sí. Y bueno, eso es una historia. Sí. Ahora, me preocupa mucho, pero esto te lo voy a preguntar después de la pausa, que ¿por qué dejaste de salir esa misma noche en la televisión peruana? Me preocupa porque a mí me pasó hace muchos años, hace 27 años, abril del año 92, yo tenía un programa de televisión en otro canal, Canal 5, tú estabas en Canal N, hubo un golpe, yo me opuse y mi programa desapareció. El tuyo ha desaparecido. Después de la pausa te voy a preguntar por qué. Un aplauso para Mijael Garrido Leca. Ya regresamos. Opción al consumidor. Bueno, ha venido desde Lima el periodista peruano Mijael Garrido Leca. Mijael tenía un programa muy visto en la televisión peruana. De hecho, yo lo visité hace poco más de un año, en julio del año pasado. Un programa muy inteligente, de entrevistas, de análisis de los conflictos políticos, pero sospechosamente, y le voy a preguntar por qué, ese programa dejó de salir la noche misma en que el presidente peruano Vizcarra cerró el Congreso y ya Mijael se había opuesto en minoría, claro, en minoría a esa decisión. ¿Por qué dejaste de salir en la televisión peruana, Mijael? Porque yo renuncié, y eso creo que sí. Yo no había hablado de este tema más que una pequeña línea que dejé en la columna que tenía en Perú 21 en ese momento, porque se especuló mucho con respecto a una censura o algún tipo de decisión editorial del canal cuando la decisión la tomé yo, y creo que es lo justo decirlo. Porque tu público esperaba verte esa noche para conocer tu opinión. Sin duda. El tema es que el espectro de posibilidades de opinión que yo tenía por el formato del programa era más limitado. Y aquí no puedo tampoco venir a vender humo, porque yo acepté hacer un programa en el que mi opinión no era tan importante como la de mis invitados, ¿no? Y Canal N me dio un programa de entrevistas en el prime time, siendo yo bastante joven e inexperto en la materia. ¿Por qué te convenía renunciar? ¿No hubiera sido mejor salir esa noche y hacer un par de entrevistas a favor y en contra del...? Lo que pasa es que mi programa, al menos en cuanto lo había conversado yo con los directivos del canal, tenía que tener la vocación de imparcialidad. Que dicho sea de paso, es el sello del canal en el que trabajaba, el Canal N. Y yo esa noche ya no quería ser imparcial. Yo sentía que ser neutral, que es lo que se nos pidió a todos los periodistas de esa casa televisiva aquella noche, era ser cómplice. Yo sentía que estábamos frente a un golpe de Estado. Y sentía que salir y proyectar la imagen de imparcialidad suponía mentirle a uno de 3 sectores. A los directivos del canal, al público, o peor que los dos, a mí mismo. A ti. Y yo no podía con ninguna de las 3. Y además, permíteme, algunos de los líderes de la oposición me llamaron durante la noche y me pidieron que los ayude, que apoye haciendo llamadas, que vaya a dar ideas al Congreso. De hecho, fuiste al Congreso. Sí, fui una vez que renuncié, porque yo les dije, miren, yo creo que hay que dar esta batalla y voy a ir, pero esto supone que yo renuncie, porque ser activista y ser periodista, en mi opinión, son 2 actividades que, salvo que sea explícito, en donde uno dice, como en este programa, yo soy Bailey, acabo de decir lo que yo pienso,
y quien me ve sabe que esas son mis ideas y no estoy vendiéndolas como imparciales. Puede ser un periodista de opinión sin ser un activista. De acuerdo, pero mi programa no era la opinión de Mijael Garrido Leca. Sí, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Entonces, ¿tú sentiste que salir y fingir que eras imparcial o neutral era mentir? Era mentir porque además en el tiempo que conduje el programa, que fueron casi 2 años, quizá un poquito más, sumando unos meses que había hecho antes, yo fui todas las noches con la vocación intacta de ser imparcial. Por mi mesa pasó desde la derecha más recalcitrante hasta la izquierda más dura. O sea, tratabas de ser imparcial. Trataba. Era un esfuerzo. Y de hecho... Era un esfuerzo antinatural, sí, porque a ti te sale opinar, en realidad. Por ¿no? supuesto. Claro. Pero el esfuerzo que yo hice, y lo hice conscientemente y con la ayuda de una gran productora y maestra, Vanessa, que tuve, que no me está gritando a la oreja y todavía no me acostumbro a estar en cámara sin eso, hacíamos era eso. Y de hecho, la pluralidad del programa estaba consolidada, iban todas las bancadas. ¿No hubiera sido más, ya que hemos usado esta palabra hoy, astuto, salir esa noche, tratar de nuevo y en circunstancias tan adversas, claro, de ser imparcial y luego dar tu opinión en tu columna periodística el domingo? En mi columna en ese momento era los miércoles y yo sentía que ese día se podían haber hecho cosas si es que hubiésemos tenido todos más reflejos que hubieran podido no necesariamente evitar el resultado, pero advertirlo y hacerlo más visible. Cuando tú renunciaste, ¿la gente del canal te pidió, por favor, quédate? No. A ver... o sea, en cierto modo ellos estaban contentos de que renunciaras. Yo creo que sí, porque yo lo que le dije a quien dirige el canal fue, yo no puedo ser más imparcial, no puedo ser neutral, creo que esto es un golpe de Estado, creo que tengo que decirlo, y además creo que toca poner el hombro para evitarlo. Si naturalmente esto ya excede a los roles para los que se me ha contratado aquí. Sí, pero déjame hacerte una pregunta contrafáctica. Si tú hubieras salido esa noche y hubieras dicho, yo creo que es un golpe de Estado y que Vizcarra es un dictador, ¿te habrían despedido? Creo que sí. ¿Y no hubiera sido un final más épico? Sin duda, pero hubiera sido una traición a la confianza que se me entregó. Me dijeron, no puedes hacer esto. Claro. O sea, no puedes calificar... Pero siempre podías decir lo que yo siempre he dicho. Bueno, estoy un poco loco y fue un exabrupto. Yo creo que la gente sabe que soy loco sin que yo lo diga. Por eso. Pero... No estaba en mis planes, pero en fin. Sí, pero el contrato al final del día está ahí, ¿no? Bueno, entonces fuiste responsable. Te dijeron, sé imparcial y tú no querías. Yo dije, no voy a ser imparcial. No puedo ser imparcial, mi cargo está a disposición de ustedes. Ahora, creo que... esta idea de que el periodismo, por lo menos informativo, y el activismo no pueden ser concomitantes, es una idea... Yo discrepo. Correcto, pero es una idea, el periodismo informativo, de hecho, no de opinión, porque eso es imposible. Sí. La opinión es subjetiva estructuralmente. De repente pasa de moda, porque hoy son muchos los periodistas que se hacen pasar por imparciales y están absolutamente parcializados. Incluyendo ese canal, ¿ah? Sin duda. Todos los canales, y con excepciones de todos los canales también. Sí. Pero sí, claro. Digamos, yo lo que creo es que en estos tiempos, y no solo en el Perú, acá en Estados Unidos, la gente busca la opinión política. Fíjate, en los late nights, Colbert le humilla a Jimmy Fallon, porque Fallon se queda en el humor tonto, carnavalesco, y Colbert opina. Hace humor político. Entonces, la gente pone la televisión no para saber qué pasó, sino para conocer la opinión de Garrido Leca sobre lo que pasó. Yo pienso lo mismo, porque además las redes sociales de alguna manera han reemplazado a la televisión en calidad de aparato de difusión de información. Ya lo que uno quiere es escuchar una opinión. Ya sabes lo que pasó. Pero a mí me decían que no opine. Ya. Y yo quería opinar. Pero entonces te has quedado sin tribuna. No cualquiera tiene un programa de televisión, tu programa se veía muchísimo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a reorganizar o repensar tu vida y tus prioridades? A ver, yo tenía planes de viajar con mi esposa para el año que viene a hacer una maestría los dos y ser padres. Pero la coyuntura es tan particular y además creo que hay un riesgo inminente de una asamblea constituyente, como te lo he dicho ya, que me llamaron de varios partidos políticos para invitarme a sus listas en las elecciones que son el 26 de enero. ¿Las de enero para el nuevo Congreso? Hombre, que es una buena noticia.
No sé, pero es una noticia en todo caso. Y conversé con algunos de los partidos. ¿Quieres decir nombres de partidos o no? Conversé principalmente con el PPC, conversé con Pancho Descanseco, que tiene un partido Nuevo Perú. El PPC... Perú Perú es la izquierda, Perú Nación. claro. No, Perú es... Para entendimiento del público no peruano, el PPC es el partido de derecha democrática y ilustrada, tradicional del Perú. Un gran partido social cristiano, ¿no? Social cristiano, sí. Y hablé con el APRA, que es un partido donde milité hasta los 18 años, por 5 años, desde los 13 hasta los 18. Tú fuiste militante del APRA en tu adolescencia, claro. Bueno, mi abuelo fue aprista, mi padre es aprista. Tu padre fue jefe de campaña de Alan, fue ministro de Vivienda, ministro de Salud de Alan García. Y además mi abuelo fue muy amigo de Ayala-La-Torre, Villanueva. Viene de familia, digamos. Y me reuní con el Partido Aprista y el Partido Aprista me hizo a través de su comisión política la invitación para participar en este proceso porque hay una necesidad y una demanda por nuevas caras. Por supuesto, nuevo liderazgo. En el partido y en el Perú. Bueno, qué interesante lo que estás contando. O sea, el APRA te ha ofrecido un puesto en la lista para el nuevo Congreso. Y me ha ofrecido la comisión política, que son los dirigentes nacionales, y yo he aceptado. ¿Has aceptado? He aceptado con entusiasmo y con mucho orgullo, pero... ¿Por qué has aceptado? Ahí entro. Pero antes de terminar con esta aceptación, hay que decir que el partido aprista tiene una serie de elementos y de formas democráticas internas. Sí. Y yo estoy como invitado. Y esto tiene que ratificarse en un proceso de congreso de delegados y una convención que va a terminar el 3 de diciembre. Así que los partidos yo con mucho entusiasmo he dicho que sí, pero falta que me acepte la novia, digamos. ¿Te piden que te reinscribas? No. No, vas como independiente o irías como independiente. Si voy me reinscribo. Claro. Porque ya, ¿cuál es la diferencia, no? Ahora, ¿eso significa que vas a dejar de ser periodista, que vas a ser ex periodista y a partir de ahora vas a ser político profesional? ¿Te vas a dedicar a ser congresista? Seguramente te van a elegir y luego vas a seguir en la política. Difícil, porque ya no hay reelección. Y tú me podrías decir, bueno, pero hay otros cargos que no son congresistas. Claro, pero este congreso es por 1 año y medio, ¿no? Y con la edad que tengo no puedo ser nada más que congresista. Cierto. Entonces, difícil que pueda vivir de la política profesionalmente y además me parece un poco aburrido. O sea, tu plan no es ser político toda la vida. No, de ninguna manera. Puede que la vida corrija tus planes, pero en fin. Me ha pasado varias veces ya. Bueno, un día dije, voy a ser periodista 1 año y mira cómo termina todo. Y acá estoy en Miami explicando por qué ya no soy periodista varios años después. Pero sí, entonces lo que haré es lo mejor que pueda por el país, que creo que hay varias cosas que hacer si es que se me da la oportunidad en el partido y si es que los peruanos votan por mí, porque de repente nadie vota por mí. Por 15 meses y de ahí continuar con mis planes. Quiero hacer estudios aquí y quiero ser papá. Con lo cual, entonces, tu plan es postular al nuevo Congreso por la lista del Partido Aprista, que es un gran partido de izquierda democrática, la izquierda histórica del Perú, Ayala-La-Torre, Alan García. Y digamos, si todo sale bien, luego te retiras de la política un tiempo al menos. A un tiempo al menos, de todas maneras. ¿Qué tendría que ocurrir para que tú dijeras todo salió bien? ¿Cuáles serían tus objetivos? Primero que te elijan, claro, ¿no? Que me elijan. Sí. Que no haya una asamblea constituyente en el Perú y que si la hay, el régimen de libertad económica no se vea alterado. Sí. A pesar de que el Partido Aprista es considerado como un gran partido de izquierda popular, el crítico más importante de Ayala-La-Torre es Ayala-La-Torre y él constantemente se va corrigiendo a sí mismo con el paso del tiempo, desde el antiimperialismo de la para 30 años de aprismo, básicamente es una crítica a sí mismo. Sí. Una evolución que Alan también hizo ideológicamente. Y lo hizo de un gobierno a otro. Sí. Y Ayala-La-Torre tiene frases que creo que si uno las pone en el contexto de hoy, son especialmente reveladoras. Ayala-La-Torre dice que no hay por qué quitarle a los ricos su riqueza, sino que hay que ayudar a los pobres a que la generen. Eso lo dice Ayala-La-Torre, no Hayek. Y esta frase... ¿Y lo dijo qué año? ¿En los 30 o 40? No, esto lo dice ya en los 50. Ya cuando pactó con el odrismo. Sí. Claro. Y esta frase de pan con libertad es básicamente libertad. Sí. ¿No? Ahora, ¿cuál sería lo que yo consideraría exitoso? Que me elijan, si no comienzo mal. Poder proteger el régimen económico. Sí, evitar la constituyente. Creo que el régimen económico es el camino hacia la libertad de los peruanos, hacia el crecimiento del Perú, y además creo que es la ruta para que las demás libertades lleguen también. ¿Tú no quieres que cambie la Constitución?
No, creo que la Constitución tiene que ser discutida constantemente. Pero no el capítulo económico. No, y creo que la Constitución se enmienda, no se cambia. Sí. Eso es algo que tenemos que aprender de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una sola. Claro. Nosotros llevamos 13. Sí. Y la otra cosa es que el señor Vizcarra se va a su casa el mismo día que yo, el 28 de julio del 2021. Que es lo más probable. Es lo más probable. Bueno, ojalá. Sí, ojalá. Después de la pausa te voy a preguntar lo que tal vez muchos televidentes, incluyendo a los que te ven con simpatía, se están preguntando. ¿Por qué eliges al APRA, al partido aprista, y no al PPC, en un momento en el cual ese partido está tan vapuleado, salpicado por escándalos de corrupción, denuncias de que su jefe histórico, Alan García, recibió sobornos? Si eso no te va a afectar a ti también. Te lo voy a preguntar después de la pausa. Regresamos con Mijael Garrido. Me cuentan, y me lo cuenta alguien del público, no me lo cuenta mi equipo, acá el público está más informado que yo, que en Bolivia están anunciando que Evo Morales ha ganado en primera vuelta, o sea que no han tenido, como era previsible, ¿no?, ningún rubor en hacer una trampa descarada, pero a eso iremos después. Estoy conversando con el periodista peruano... Ex. Yo no sé si se puede ser ex periodista, yo creo que eso se lleva de por vida, eso corre en la sangre. Mijael Garrido Leca, que ha anunciado que el partido aprista le ha ofrecido postularse al nuevo Congreso, que los peruanos van a elegir en enero 26, ¿es enero 26? Y él ha aceptado, o sea que si obtiene los votos necesarios... Primero dentro del partido y de ahí en el proceso. Claro, a competir internamente dentro del partido. No, porque yo iría como invitado, pero eso tiene que ratificarse por las bases del partido, por supuesto. La pregunta que te anuncié, ¿no? Que me la haría yo mismo y que supongo que algunos televidentes se la harán también. ¿Por qué aceptas una alianza con el partido aprista en un momento en el cual su credibilidad moral está tan mellada? Tú sabes perfectamente que en los últimos tiempos se ha denunciado que Alan García recibió muchos sobornos de Odebrecht, lo han denunciado cercanos colaboradores suyos, su secretario personal, el señor Nava, el señor Atala. Da la impresión de que están diciendo la verdad, salvo que tú discrepes. Y entonces es un mal momento para el partido aprista. Uno diría que están en un momento contrariado, ¿no? Contrariado. Sin ninguna duda. ¿No te preocupa eso, entrar en un momento en el que el APRA está muy salpicado por el fango de la corrupción? No. Primero porque yo sé quién soy y sé cuáles son mis principios y esos no se van a doblar dependiendo de con quién esté yo al lado. Por un lado. Y por otro, yo decidí militar en el Partido Aprista cuando tenía 13 o 14 años porque consideraba que era un partido que se acercaba a sus 70 años en ese momento, que era un partido que había sido un pilar institucional para la democracia en el Perú durante la segunda mitad, por lo menos, del siglo XX, como lo fue. Y yo no soy una persona que haya nunca tomado decisiones de jugar partidos fáciles en la vida. Para mí es un honor que el Partido Aprista me haya invitado en un momento de dificultad, porque creo que están apostando por mí en un momento difícil. Y eso significa que ven en mí de repente la posibilidad de poder poner un grano de arena y ayudar a resolver y a pasar este momento difícil. Pero lo que sabías a los 13 no es lo mismo que sabes a los 30 o a las puertas de los 30. ¿Has cumplido 30? Tengo 30, sí. Ya cumplidos. Habrá gente que te va a decir, te están usando para lavar la imagen del partido. Habrá gente que te va a decir, estás postulando por un partido cuyo jefe histórico, Alan García... Su jefe histórico es Aya La Torre, ¿no? Bueno, el fundador, pero Alan García llegó 2 veces a la presidencia y Aya no. Uno de cuyos líderes históricos, si quieres impugnarlo de jefe histórico, Alan García, se pegó un tiro para no ir a la cárcel. Estás defendiendo un partido cuyo líder histórico, Alan García, está acusado de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht. ¿Qué responderías tú? Respondería que está acusado por 2 personas que están yendo en contra del testimonio de Jorge Barata, y si estas 2 personas dicen la verdad, el acuerdo con Odebrecht en el Perú se cae. Y por lo tanto todo lo actuado judicialmente no sería correcto. ¿Tú desconfías de la palabra de Nava y de Atala, colaboradores? De Nava y de Atala, absolutamente. De otros testimonios y de otras cuestiones que puedan aparecer, actuarse o presentarse, no puedo desconfiar o confiar a priori, pero en todo caso creo que como cualquier funcionario público que haya ejercido el poder, tanto el señor García como mi padre y todos sus ministros y el entorno que haya gobernado, tiene que ser investigado siempre. Pero cuando Nava dice, yo veía que Barata, el hombre de Odebrecht, traía las loncheras con $60.000 para Alan García, yo veía cómo se las entregaba, ¿por qué Nava tendría que estar mintiendo? ¿Tú de verdad crees que Nava está mintiendo?
Bueno, es su ruta para salir de la cárcel, ¿no? Y en todo caso habría que preguntarle al señor Nava, y estoy seguro esto lo va a hacer la defensa del señor García. Yo no soy su abogado, ni me corresponde tampoco hacer la defensa institucional del partido, porque yo no soy vocero. Tu intuición te dice que Nava miente. Mi intuición aquí me dice que Nava y el señor Atala... bueno, el señor Atala dijo que él había transferido el dinero a Alan García, se le pidió hace 8 meses que lo demuestre y hasta ahora no ha presentado una sola prueba. Pero él dijo que le llevaba el dinero en efectivo a la universidad. Es lo que dijo. Y el señor Nava ahora dice esto, y la pregunta que yo le haría al señor Nava es ¿por qué no renunció en su momento? Sin perjuicio de nuestra amistad, yo sí en este punto me permito discrepar. Por favor. Yo sí les creo a Nava y a Atala, y yo sí creo que Alan García recibió esos sobornos. Ahora, en el caso de que fuese cierto, que yo no puedo descartar, porque yo no estuve ahí... Haces bien en no descartarlo, ¿no? Descartarlo sería tan absurdo como aceptarlo. Sí. ¿Qué pasa si luego Barata sale y refrenda la denuncia de Nava? A mí me parece que negar apriorísticamente un hecho es tan absurdo como creer en algo sin pruebas. Y además yo estudié Derecho, yo necesito Pero ¿no hay pruebas de que Alan compró un terreno en el barrio de lujo Las Casuarinas? De eso sí, ahí está la compra, ¿no? Claro, ¿y de dónde habría salido ese dinero, por ejemplo? No lo sé y no conozco especialmente el caso. Ahora, mi decisión es por qué sumarme a un partido que tiene 100 años, 98. Y se va por los 100 y... Pero está en el peor año de los 98, en el peor. No, el APRA estaba en las catacumbas. El APRA estaba siendo fusilado en Chanchán. El APRA ha pasado por ilegalidad, exilio, persecución, martirologio. Pero tenían el mito de la resistencia democrática. Ahora están maculados por la sospecha de la corrupción. La gente dice es un partido de ladrones. Los comparan con el fujimorismo. Bueno, la gente ha dicho que el APRA iba a morir y que el APRA iba a desaparecer. Y muchas esto, veces. Lo ha dicho Leguía, esto lo ha dicho Benavides, esto lo ha dicho Sánchez Cerro, esto lo ha dicho Odría, esto lo ha dicho Bustamante. Yo no he dicho que va a morir, pero lo que sí he dicho es que te puede perjudicar mucho. Entrar a la política es jugártela. Y si me la voy a jugar por mi país, prefiero jugármela con la camiseta con la que ya jugué, que además es la camiseta con la que jugó mi abuelo y la camiseta con la que jugó mi padre. Entiendo las razones familiares, claro, por supuesto. ¿Y de veras crees que Alan García fue un presidente honrado, que no recibió sobornos? Mira, con respecto al primer gobierno, creo que fue un gobierno desastroso y no podría hablar más allá porque no estaba vivo. ¿Pero en el segundo? En el segundo gobierno creo que es un muy buen gobierno. Pero en el tema de la corrupción. Creo que el establishment estaba tan enrarecido y tan corrupto que difícilmente ninguno de sus funcionarios habría no recibido sobornos. Sí. Si él lo recibió, no lo podría afirmar y sería irresponsable de mi parte. No tengo pruebas y, como digo, no soy ni abogado del señor García, aunque creo que fue un buen presidente, creo que hizo un gran segundo gobierno, no sé si tú lo piensas también. Y creo además que no me toca hablar en nombre del partido porque me acaban de invitar. El partido tiene voceros. Pero te van a machacar con el tema de la corrupción en tu campaña. Pero me machacan con el tema de la corrupción y con el tema de la APRA sin ser aprista hace 15 años. Sí. O sea que... ¿No te hubieras sentido más cómodo en el PPC? No, porque hubiera sentido que estoy traicionando los principios que me llevaron a la política y yo siempre me sentí identificado más con, a pesar de que encontré en las ideas de libertad económica el consuelo para la irracionalidad que no encontraba en la planificación central, y que han llevado a nuestra América Latina a la miseria y a las colas y a la sangre de Caracas, de El Salvador, de buena parte de Nicaragua, a Bolivia, esto que estamos viendo ahora, Argentina, que está a punto de saltar al abismo de nuevo, ojalá no lo haga. Yo encontré siempre más cercanía en las ideas de Haya de la Torre y en las ideas de cambio que en las ideas conservadoras. Comprendo. Además, y hay una cuestión, para terminar, si me permite, Jaime, muy importante para mí, que es que para mí no hay nada más revolucionario que sacar a un pobre de la pobreza. Y para eso la economía de mercado funciona. Este país está construido sobre esa idea. Sí. No, en eso no me tienes que convencer. Lo que no vale es sacar a un pobre de la pobreza y que el político use a la política para salir él de la pobreza recibiendo sobornos. Yo creo que en ese punto... Yo creo que los políticos tienen que salir de la política más pobre. Tengo que discrepar de ti. ¿Sabes por qué? Porque yo escuché a Alan decir la plata llega sola y luego lo vi en televisión poco tiempo después en el programa de Ortiz diciendo histriónicamente, del mismo modo que Toledo decía, esa niña no es mi hija, diciéndole a Ortiz, jamás dije eso, no soy tan estúpido para decir eso. Con lo cual yo dije, este hombre, la verdad, no tiene palabra.
Bueno, yo no lo vi... Te cuento mi versión. No, por supuesto. Claro. O sea, yo sí les creo a Nava y a... Bueno, dicho sea de paso, el señor Ceballos también negó por 14 años una hija, ¿no? El primer ministro peruano. Ese es otro tema. Hemos terminado. Coño. ¿Se va usted contento? Muy contento. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado y gracias a tus televidentes por haberme acompañado. Y cuando seamos gobierno vamos a estatizarte para que regreses al Perú con tu voz lúcida. Gracias, Mijael. Gracias. Un aplauso para él, por favor. También saludo a la bella Mónica García, que ha venido desde Israel. Gracias, Mónica. Y a la encantadora familia Solaeche, que vienen desde Asturias con el niño Salvador y sus papás Javier y Yocasta. Ya volvemos con más saluditos. No pude contarles lo que ha ocurrido en Bolivia. Me temía que ocurriría lo que finalmente se ha anunciado, y es que Evo Morales haría un fraude descomunal, les robaría la elección a los ciudadanos bolivianos, se ahorraría la segunda vuelta y falsificaría los resultados adjudicándose el triunfo en primera vuelta, como parece que ha tenido la desvergüenza, la insolencia moral de hacer. Pero es Evo Morales. Evo es chavista. No es un demócrata, es chavista, es un neocomunista, es un dictador. Los dictadores chavistas hacen eso. Por eso me enojé con la BBC el otro día que dijeron es el líder socialista más exitoso del mundo. Por el amor de Dios, es un dictador chavista más. Gracias, buenas noches.